Las risas infantiles llenaban el patio de la vecindad, resonando entre las paredes de los viejos edificios. Los niños corrían de un lado a otro, sus voces mezclándose en una sinfonía de alegría y despreocupación. Bajo el sol tibio de la Ciudad de México, el ambiente era perfecto para una tarde de juegos. Sin embargo, en el horizonte se podían ver nubes oscuras acercándose lentamente, presagiando una tormenta. Kiko presumía su nueva pelota, orgulloso de su adquisición, mientras la Chilindrina tramaba travesuras con una sonrisa pícara en el rostro. Los niños estaban inmersos en su propio mundo, ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Y don Ramón, como siempre, esquivaba al señor Barriga, tratando de evitar el inevitable cobro de la renta. Era una danza familiar, una rutina que todos conocían bien. Todo en una rutina tan familiar como reconfortante. Los vecinos se saludaban, compartían historias y se apoyaban mutuamente, creando un sentido de comunidad que era el corazón de la vecindad. Pero nadie notaba la quietud del chavo, sentado en su barril, ajeno a la alegría que lo rodeaba. Con una mirada vacía, observaba el bullicio sin realmente verlo, perdido en sus propios pensamientos. Era un contraste silencioso en medio de la algarabía, una presencia solitaria que nadie se atrevía a cuestionar. Una noche, la rutina se rompió. Don Ramón, buscando un partido en la radio, escuchó la noticia. Un asesino en serie, el coleccionista de nombres, acechaba la ciudad, eligiendo víctimas solitarias y dejando notas con nombres italianos. El miedo se apoderó de la vecindad, las puertas se cerraron, las risas se apagaron, y la desconfianza se instaló como un huésped indeseado. Doña Florinda encerró a Kiko, don Ramón advirtió a la Chilindrina, y los vecinos susurraban teorías y temores. El miedo era palpable, pero el chavo seguía igual, jugando solo, ajeno al pánico, su calma desconcertante. Mientras todos se protegían, él parecía vivir en otro mundo, inmune al terror que envolvía la vecindad. El chavo empezó a dormir hasta tarde, algo inusual para él. Antes, era el primero en despertar, siempre listo para jugar y reír en el patio. Pero ahora, cada noche parecía sumergirse en un sueño tan profundo que ni el bullicio de la vecindad lograba despertarlo. Los días pasaban y su cansancio aumentaba, como si luchara con algo invisible en sus sueños. Los vecinos comenzaron a notar su ausencia en las mañanas, preguntándose si estaría enfermo o si algo más extraño ocurría. Solo despertaba tras insistentes golpes en su barril, sobresaltado y confundido, como si regresara de un mundo lejano. A veces, tardaba varios minutos en recordar dónde estaba, mirando a su alrededor con ojos desorbitados y respiración agitada. Los golpes se volvieron rutina, y los vecinos se turnaban para intentar despertarlo cada mañana. Lo más inquietante era que cada mañana de sueño profundo coincidía con un nuevo crimen en la ciudad. Robos misteriosos, desapariciones y sucesos inexplicables llenaban los titulares. La policía patrullaba las calles, pero nadie encontraba pistas claras. La vecindad, antes tranquila, se llenó de rumores y miedo. Por las noches, los vecinos lo oían murmurar nombres extraños en sueños, nombres italianos y frases inquietantes que nadie entendía. Algunos decían que hablaba con alguien invisible. Otros aseguraban que repetía palabras que solo se escuchaban en las noticias sobre los crímenes. El miedo crecía entre los adultos, y los niños ya no se atrevían a acercarse al barril después del anochecer. Don Ramón, cada vez más perturbado, no podía dormir bien. Se preguntaba si todo era una coincidencia o si el chavo estaba involucrado de alguna manera. Su instinto le decía que algo no estaba bien, y comenzó a observarlo más de cerca, buscando respuestas en cada gesto y palabra. No podía ignorar la coincidencia, los crímenes, los sueños inquietantes y el extraño comportamiento del niño. Cada pista lo llevaba de vuelta al barril,
como si ese fuera el epicentro de todos los misterios. Algo oscuro se escondía tras la inocente fachada del niño. Nadie podía imaginar qué secretos guardaba el chavo en sus sueños, ni qué fuerzas lo acechaban en la noche, pero todos sentían que la vecindad jamás volvería a ser la misma. Obsesionado, don Ramón esperó a que el chavo durmiera y, junto a Kiko, revisó el barril. Descubrieron una trampilla secreta y una escalera que descendía a la oscuridad. Armado de valor y una linterna, don Ramón bajó, dejando a Kiko de guardia. Lo que encontró bajo el patio cambiaría su vida y la de la vecindad para siempre. En la habitación subterránea, don Ramón halló periódicos marcados, fotos de víctimas, documentos con nombres italianos y pruebas de una obsesión enfermiza. Cada nombre, cada fecha, cada imagen era parte de un ritual macabro. Entre los papeles, un certificado de nacimiento: Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, el verdadero nombre del chavo. El monstruo había vivido entre ellos, oculto a plena vista. La noche cayó sobre la vecindad como un manto pesado, y el silencio fue interrumpido solo por las sirenas lejanas. La policía se llevó al chavo, sus pasos resonando en el pavimento húmedo, mientras los vecinos observaban desde las sombras, incapaces de comprender del todo lo que acababa de suceder. El niño, que alguna vez fue símbolo de inocencia y travesuras, ahora era escoltado por uniformados, su mirada perdida y su figura pequeña contrastando con la gravedad del momento. La verdad, tan brutal como inesperada, destrozó la inocencia de la vecindad. Los rostros de los vecinos reflejaban una mezcla de incredulidad, miedo y tristeza. Nadie podía imaginar que detrás de aquellas risas y juegos se ocultaba un secreto tan oscuro. El ambiente se llenó de susurros y miradas esquivas, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Don Ramón, quien siempre luchó por sobrevivir día a día, recibió la recompensa prometida por las autoridades. El dinero, que en otro momento habría significado esperanza, ahora pesaba en sus manos como una carga. Su expresión era un reflejo de la culpa y el alivio mezclados, sabiendo que su decisión había cambiado el destino de todos. Con ese dinero, don Ramón finalmente pudo dejar atrás la pobreza que lo había perseguido durante años. Empacó sus pocas pertenencias y se marchó de la vecindad, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos. Sin embargo, cada paso que daba fuera del barrio estaba marcado por la nostalgia y la incertidumbre de lo que había dejado atrás. Pero la paz nunca regresó a la vecindad. Las risas de los niños y el bullicio cotidiano fueron reemplazados por un silencio inquietante. Las paredes, testigos mudos de lo ocurrido, parecían susurrar historias de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida, y ahora solo albergaba ecos de un pasado irrecuperable. La Chilindrina, antes la niña más alegre y traviesa, perdió su alegría. Sus juegos se convirtieron en recuerdos lejanos, y su mirada, antes chispeante, ahora reflejaba una tristeza profunda. La ausencia de su amigo y la ruptura de su mundo la marcaron para siempre. Don Ramón, aunque libre de deudas por primera vez en su vida, no pudo liberarse del peso emocional de sus decisiones. El dinero pagó sus cuentas, pero no pudo comprarle la tranquilidad ni borrar los recuerdos de aquella noche fatídica. Quedó marcado por el horror, y aunque la vecindad quedó atrás físicamente, en su corazón siempre llevaría la cicatriz de lo vivido. Cada vez que miraba atrás, veía no solo las calles que lo vieron crecer, sino también las sombras de un pasado imposible de olvidar. El recuerdo del niño monstruo, esa figura que alguna vez fue parte de su familia extendida, los acompañaría siempre. Los vecinos, aunque intentaron seguir adelante, no pudieron evitar mirar por encima del hombro, temiendo que el mal pudiera regresar en cualquier momento. Así, aprendieron que el mal puede tener el rostro más inocente, y que a veces,
Las heridas más profundas no se ven, pero permanecen abiertas en el alma de quienes las sufren. El amanecer de una nueva realidad llegó, pero la luz nunca fue la misma.